Cuando Pedro se detiene en el libro de los Hechos, en el día 50, que es el día de Pentecostés, ese día, que era una fiesta tremenda que se celebraba en Jerusalén, y la Escritura dice, y de repente vino el Espíritu Santo y llenó la casa, y se les repartieron como lenguas de fuego. No eran lenguas de fuego, eran como lenguas de fuego. Y cada uno hablaba en idiomas que jamás habían conocido. Hablaban en medos, en persas, en Capadocia, de Frigia, de Panfilia, del Ponto, de Cirene, de Capadocia. Hablaban el idioma de los cretenses, hablaban el idioma de los africanos que estaban al otro lado del mar. Hablaban idiomas diversos. Y ese día Pedro se pone de pie y cuando hace el llamado, dice la Biblia que se convirtieron como 3,000 personas. Eso fue impresionante. Y Pedro cita a Joel. Qué cosa interesante. Pedro cita a Joel y Pedro dice, porque había un murmullo entre la gente, y el murmullo era que esta gente estaba mal de la cabeza, que estaban ebrios. Entonces Pedro se pone en pie y alzando la voz, es un anuncio muy fuerte. Pedro dice, no, varones hermanos, esto no es lo que ustedes creen. No. Esto es el cumplimiento de una profecía que fue dada hace cientos de años. Esta profecía tenía más de 800 años. Y Pedro dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, es decir, en los días que vienen, en los días que se avecinan, en los días que se avecinan, el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne. Y esto que ustedes ven es exactamente lo que un hombre cientos de años atrás miró. Y entonces parece que el pensamiento cambió porque la gente se detiene y cuando Pedro hace el llamado se convierte en miles. Pero lo interesante de la profecía, que se la preguntaba yo a algunos rabinos que son amigos míos, y yo me metí a estudiar fuerte el tema y a profundidad. Y es que aunque la profecía tiene que ver con la tierra del Medio Oriente, y aunque la profecía tenía que ver con Israel, hay una parte de la profecía que Pedro cita y hay una parte de la profecía que se queda gravitando. A eso se llama gravitación. Es cuando una palabra es gravitatoria. Gravitatoria es que se queda moviéndose en el ambiente hasta el tiempo en que Dios encuentre un vientre preparado que pueda tomar esa palabra, gestarla y parirla. Y esa profecía, hay una parte de ella que no es dicha. Y la parte que Pedro no cita, porque Pedro, solo cita la parte de la glosolalia, que es el hablar en lenguas. Y Pedro, cita el momento, qué sé yo, de una manifestación, de una parucía divina.
Pero hay un momento en la profecía que él guarda silencio. Y esa parte es lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. Todo eso. Y la langosta os será restituido. En horas Israel quedó devastado. En horas Israel quedó sin vida. Vino el fuego y lo que había quedado lo desapareció. Y lo que eran campos fértiles, lo que eran sembradíos poderosísimos, quedó devastado. Y aparte de eso, vino una sequía y no había salida. Esa parte de restitución es tan poderosa, pero tan poderosa, porque yo creo que va a empezar un mover de restitución, pero no como nos lo predicaron. Que usted oye un predicador hablando que esta es la iglesia de los millonarios. No, no, hermanos. Eso es una falta de seriedad. Eso es una falta de cordura. Eso es una falta de sensatez. Eso es no conectar la lengua con el cerebro. Viene un tiempo de restauración para gente que ha sido devastada, para gente que por su desobediencia, por mi desobediencia, por tu desobediencia, hemos abierto puertas muy grandes a las tinieblas y Dios decidió meterse en el camino. Y hemos perdido autos, hemos perdido casas, hemos perdido familia, hemos perdido finanzas, hemos perdido herencias, hemos perdido propiedades, los dones se apagaron, el ministerio se vino al piso. Viene un tiempo de restauración y un tiempo de reivindicación y un tiempo de restitución. Escucha esa palabra. Restauración, reivindicación, restitución, reivindicación y restauración. ¿Qué es restauración? Viene sanidad sobre tus huesos, viene sanidad sobre tu cuerpo, viene sanidad sobre tu sangre, viene sanidad sobre tu sistema digestivo, viene sanidad sobre tu sistema de hipertensión. Tienes problemas de hipertensión, se te sube la presión, se te sube esto, se sube lo otro. Viene sanidad sobre todo tu cuerpo. Restitución es que lo que perdiste, Dios va a decidir darte algo nuevo, que se te olvidará lo que perdiste, o lo que te fue quitado, o lo que me fue quitado. Y viene un tiempo de reivindicación. Reivindicación es que donde te tiraron la puerta en la cara, te la tendrán que volver a abrir. Familiares tuyos que no creen en tu llamado, que más bien te cuestionan, que te tienen como el loquito, como la loquita del pueblo, van a tener que detenerse y van a tener que saber que Dios existe en tu vida. Algunos de ellos aparecerán enfermos y correrán a ti por causa del Dios que está en ti. Ahora, anoche yo arranqué un tema que no había hablado jamás en 34 años. Y el tema está en primer libro de Samuel, capítulo 17. Usted conoce la historia de David y Goliat. Yo nunca prediqué de David y menos de Goliat. Pero anoche toqué algunos ingredientes que me parecieron interesantes. Uno de ellos es que David llegó como un mandadero y termina convirtiéndose en un héroe en condiciones que no eran favorables para él. Número 2,
David llega a los escuadrones de Israel en medio de un conflicto de guerra. Número 3. David llegará a encontrarse con un ejército desmoralizado por sus temores. 4. Con un ejército filisteo que buscará vencer a un batallón con un solo enfrentamiento entre dos hombres y así hacer retroceder al ejército de Israel. 5. El ejército de Israel era mayor en número, pero los filisteos fueron hábiles para mover la balanza a su favor y poner una situación a su favor. 6. Pusieron su mejor hombre al frente, Goliat. Goliat es descendiente de los hijos de Anac. Goliat es un gigante, un tipo que medía varios metros. Oiga bien, Goliat. Número 7. Un ejército tan numeroso no tenía hombres valientes, pregunto yo. Seguramente que sí. Número 8. La cantidad no define tu victoria en la guerra, sino el espíritu que tengas para la guerra. 9. El ejército de Israel se dejó tomar por el temor. Ahora, ¿en qué situación acontece esto? 10. En una tierra que les pertenecía. 11. Contra un enemigo que ya estaba vencido, según la Biblia, según el verso 26. Por un solo hombre. 12. Verso 8. 13. El ejército de Israel tenía la victoria, pero en su mente había derrota. Y aquí hay una máxima. Dios te puede haber dado el poder para vencer, pero mientras nuestros pensamientos estén condicionados por el cautiverio, nuestras decisiones siempre estarán regidas por un espíritu de temor. Y esto a mí me hace levantar las manos. Las características de un hombre de guerra o de un hombre en guerra por su táctica, tamaño, fuerza, demostró la realidad y el espíritu de todo un ejército. ¿Quién era ese hombre? Era Saúl. En una guerra puede haber gente atrapada por el temor, pero nunca debemos creer que es la totalidad de los hombres de guerra. Verso 26 y 27. ¿Cuál fue la causa de dicha consecuencia en el cual el ejército abandona su acción de conquista? Fue su liderazgo. Fue su liderazgo. Lo repito, fue su liderazgo. Saúl tenía espíritu de temor y se lo transfirió a ellos, a una mente de opresión. Versos 13 y 14. ¿En qué situación estaba Saúl para sustraer toda la valentía de un ejército? Número 1. La Biblia dice en el capítulo 3, verso 1, verso 2 y capítulo 2, verso 1. Saúl se encontraba atormentado por una crisis interna, la cual no superaba desde primer libro de Samuel 15, 24, 27 y 28. Capítulo 3, verso 1 y 2. Saúl tenía alivio en su desesperación por medio de la música que salía de un instrumento que tocaba David, llamado el arpa. Esto nos da a entender que él perdió la comunión. Samuel capítulo 16, 17 y 18. Él buscó llenar su vacío interior con cualquier talento que calle sus voces internas. Y aquí me detengo. Algunos de ustedes van a tener que tomar decisiones. Algunos de ustedes van a tener que tomar decisiones. Se lo digo por tercera vez. Algunos de ustedes van a tener que tomar decisiones. Porque los líderes que ustedes tienen están llenos de cualquier cosa menos de fe. Están llenos de mucha incertidumbre. Y no se mueven. Y no creen. Allá en Panamá apareció un pastor que agarró una mujer valiosa, una mujer de Dios, y le dijo: Dios me dijo que el ministerio que Él te entregó es ir
a la parte de oncología del hospital, es decir, la parte donde están los cancerosos. Y una mujer con un ministerio poderosísimo se fue. Y no es la única, hay multitudes. Porque a la gente se le metió en la cabeza que hasta que el pastor abra la boca y el pastor le diga, vaya, entonces la gente dice, sí, es que hay un poder en el enviado, por amor a Dios. Hay un poder en el enviado cuando el que te envía es un hombre o una mujer que está lleno de la gloria de Dios y que recibió una revelación de parte de Dios y una palabra direccional de parte del Señor. Pero cuando la persona que te envía es una persona que no tiene ni siquiera capacidad, que lo que más bien está haciendo es esquivando su responsabilidad, ahí no hay ningún poder del enviado. ¿Qué le pasó a esa mujer panameña? Al poco tiempo apareció con cáncer. Y esa mujer murió en una cama. Una mujer alta, muy bonita ella físicamente. Una mujer que nunca se había casado. Una mujer que se había guardado para Dios. Murió hecha un cadáver. Un cadáver. Así murió. Hecha un cadáver. Es más, ver a esa mujer en sus últimos días era realmente para mucha gente cuestionar a Dios. Porque era una tragedia. Era realmente una tragedia. Escúcheme. Y esto es algo tan fuerte. Pero tan fuerte. Y yo digo que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque estamos en medio de tantas cosas. De tantas cosas. Tanta gente que ha sido enviada. Tanta gente que se les ha enviado a morirse. Yo conozco pastores que me escriben alrededor del mundo, gente que dice, hermano, yo tenía un trabajo, pero a mí me dieron una palabra y la palabra que me dieron fue, salga a pastorear, fulano, el superintendente, el supervisor, el obispo, me mandó a pastorear un campo. Nunca me visitaron, nunca me llamaron, nunca les importó si yo comía, si yo bebía. Nunca me enviaron una ofrenda. Pasé hambre, pasé necesidad. Mis hijos se quedaron hasta sin zapatos. Mi esposa se quedó sin ropa. Yo tuve que predicar con unas sandalias porque no tenía zapatos. Al final del camino me escriben pastores que dicen, yo abandoné el ministerio porque nos íbamos a morir de hambre. Y después nos tacharon de cobardes, que es que no pagamos el precio. No, eso no es así. Eso no es así. Cuando tú caminas con un líder, es que la Biblia dice que del hombro para arriba nadie era más alto que Saúl. Cuando Saúl escucha a aquel paladín llamado Goliat, desafiando al pueblo de Israel o al ejército, deme un hombre. O sea, Saúl, en otras palabras, era el que tenía que enfrentarse, porque él era el único más alto. Sin embargo, aunque él fuera alto, él era demasiado pequeño para Goliat. Y todo el ejército temblaba. Hasta que llegó un muchachito con unas provisiones que el papá le mandó a sus hijos que estaban allá en el ejército. Ahí estaba Eliab, ahí estaba Abinadab, ahí estaba Sama, que eran unos muchachos altos, elegantes, muy bonitos ellos. Y llega David, que era el hijo nacido fuera del hogar. Era el bastardo, era el paria, era el patito feo. Era el que habían puesto a cuidar ovejas. Era el que no calificaba. Y llega, y cuando escucha aquello,
Lo que sus hermanos no sabían era que a este David Dios lo había preparado en el campo. Este muchachito que parecía tierno, que era rubio, que era un muchacho muy hermoso, muy bonito, Dios lo había preparado. Se había enfrentado a leones, se había enfrentado a osos, se había enfrentado a lo peor. Y este muchacho había cuidado el rebaño de su padre. Abro paréntesis. Has estado en medio de un desierto. Has estado en medio de una crisis. Has estado en medio de llanto. Has estado en medio de dolor. Te lo voy a decir más cerca. Has estado en medio de incertidumbre. Has estado en medio de lágrimas. Has estado en medio de enfermedades. Has estado en medio de tantos dolores. Has estado en medio de tantas angustias. Has estado en medio de tantas incertidumbres que tú te preguntas, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios no me ha dejado? ¿Será que Dios tiene todavía algún plan conmigo? ¿Será que Dios tiene algo que realmente valga la pena para mí? Ni cuenta te diste que te enfrentaste a la enfermedad y venciste. Te enfrentaste a la prueba y venciste. Te enfrentaste a 1000 cosas y venciste. Cada cosa a la que te enfrentaste era tipología de león, era tipología del oso, era tipología de las fieras a las que se enfrentó David. Y venciste. Te han menospreciado. Has vestido hasta de la peor manera. Te han dicho tonto, te han dicho bruto, te han dicho ignorante, te han dicho cállate la boca porque lo que tú dices no es de Dios. Te han tachado de brujo y de bruja. Te han tachado de hijo del diablo. Te han tachado de rebelde. Te han tachado de ser una persona que no se sujeta. Te han dicho en la cara que lo tuyo no es de Dios. Pero hoy estás delante de un pueblo atemorizado. Tu mamá está atemorizada. Tu papá vivió en temor toda la vida. Tus hermanos están angustiados. La gente que te rodea tiene miedo. Hay un paladín llamado Goliat que ha desafiado a tu familia, ha desafiado a tu generación, ha desafiado a los tuyos y se ha burlado de ellos. Y hoy Dios se detiene frente a ti. Y Dios te dice, tú eres mi David. A ti te voy a levantar para quitar la vergüenza de la casa de tu padre, para quitar la vergüenza de tu familia. ¿Cómo podía ser posible que Israel tuviera miedo si estaban en su propio territorio? Se supone que en mi territorio yo tengo autoridad, pero no la tenían. Se supone que en mi territorio yo soy el que mando. Se supone que el ejército de Israel era mayor que el de los filisteos. Pero ellos tenían 2 problemas. El primero fue que la táctica de los filisteos fue demasiado buena. Dijeron, búsquenos un hombre, no peleemos, busquen un hombre. ¿Por qué? Porque seguramente los filisteos ya sabían que Saúl era un cobarde. Y ellos sabían, si atemorizamos al líder, se atemoriza el ejército completo. Hasta que David llegó. Y David dijo, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios vivo? Ni siquiera David dijo los ejércitos, dijo los escuadrones del Dios vivo. Escuadrones del Dios vivo. Escuadrones.
El que tiene oídos para oír, que oiga. Los escuadrones del Dios vivo. En la visión podemos tener las herramientas correctas, pero con un espíritu incorrecto. No se puede dar lo que no se tiene. Cuando vivimos como Saúl podemos dar buenas sugerencias, pero no mostramos ni transmitimos a un Dios vivo. David nos enseña las características de los determinados. Los determinados son aquellos que antes de ir a una batalla ya vieron su victoria asegurada. Antes de enfrentarse al enemigo ya lo vieron caer. Antes de enfrentarse a un reto ya vieron la salida. Antes de enfrentarse a una situación ya vieron al Dios de Israel con ellos. Estoy hablando a usted en el nombre de Jesús. Usted tiene que tomar decisiones en esta hora. Usted no puede seguir esperando a que sus dones se mueran. ¿Y qué si el Señor te llama a ti y a mí a un encuentro personal y morimos? ¿Qué excusa le vas a dar a Dios si el Señor te entregó dones, si el Señor te entregó palabra, si el Señor te entregó ministerio, si el Señor te entregó un llamado, si el Señor te entregó a ti y a mí talentos? ¿Qué excusa le daremos? Ay no, Señor, es que yo pensé que este hombre iba a cambiar. Es que yo esperé dejar este vicio para entonces hacer algo. Es que yo esperé que mi papá cambiara para entonces. Tu papá no va a cambiar nunca. Porque tu papá tiene un espíritu religioso que no lo deja cambiar. ¿Y cuándo vas a tomar decisiones de carácter? ¿Cuándo vas a tomar decisiones serias por el reino? ¿Cuándo vamos a tomar decisiones serias? Te estoy hablando a ti que tienes que tomar una decisión hoy en el nombre de Jesús. Tienes que tomar una decisión ahora, no mañana. Hay miles que te están esperando. Hay todo un ejército atemorizado. Y tú eres el David de Dios. Es que a mí mi mamá no me quiso. Es que a mí me regalaron desde pequeño. Es que yo desde niño tenía problemas para hablar. Yo crecí con mi abuela, crecí con una tía, crecí con mi abuelo. Mi mamá nunca me reconoció, mi papá tampoco. A mí me han tachado de gordo, me han tachado de feo, me han tachado de ignorante, me han tachado de tonto, de tonta, de bruto. ¿Y qué? A David también lo tachaban de eso. Pero este es el día que hay que tomar decisiones. Este es un día donde hay que caminar y creerle al Dios de los cielos. David nos enseña características de los determinados. No definas tu victoria por los resultados tristes de tu familia en la misma guerra que hoy tienes que enfrentar. Segundo, algunos en tu casa siguieron la voz del temor y esto lo llevó a la guerra, pero los mantuvo fuera de ella. Tercero, los llevó a guerras económicas y se mantuvieron en ella sin ver ningún resultado y al contrario heredaron grandes deudas. Los llevó a guerras familiares y los mantuvo en el fracaso del dolor sin ninguna bendición para su hogar. La voz de la fe te llevará a la guerra, pero primero te entrenará en el campo. Dios lo llevó primero a Belén. En ese lugar lo entrenó en el cuidado de ovejas, peleando contra osos y leones. Escuche esto: osos y leones. Quinto, si no me equivoco, Dios nos sacará a cosas mejores cuando aprendamos a defender lo que hoy tenemos. La Biblia dice que Belén significa casa de pan. Dios te dará una mayor revelación hasta que demuestres que tienes capacidad por pelear lo que hoy tienes. Para la guerra del asfalto en el que vivimos hoy, para ponerle de otro nombre, o la guerra de las urbes, o la guerra del cemento, lo único que necesitamos es un espíritu de revelación.
Un espíritu que nos catapulte, que nos mueva, que nos enseñe, que nos redireccione en el nombre de Jesús. La obediencia te puede sacar de ser un anonimato a convertirte en un rey. La Biblia dice que David salió de Belén con una carga de alimentos, pero con una revelación en su espíritu. David salió con una carga de alimento en los hombros, sin ni siquiera saber que ese día comenzaba lo más grande de su vida. La tercera máxima: la obediencia me seguirá enseñando, aun cuando tengo una revelación en mi espíritu, que es tiempo de pelear una batalla mayor. Te heredaron deudas, tu papá, tu mamá toda la vida en medio de la miseria. Tu familia viene de vivir una vida caótica, paupérrima. Parecían nómadas, se movían de un lado para otro hasta hoy. Porque hoy el Dios de los cielos, hoy el Dios de los cielos te dice a ti: tú eres mi David. Tú le quitarás la vergüenza a la casa de tu padre. Tú le quitarás la vergüenza a la casa de tu familia. Tú hoy caminas sobre serpientes y escorpiones. Hoy verás la mano del Dios viviente. Hoy verás el poder del Altísimo. Hoy te moverás a dimensiones de gloria que no te habías movido nunca en tu vida. Hoy Dios te entrega herramientas. Para David era una piedra. Para ti puede ser otra herramienta, porque Dios no pelea las batallas igual. Puede ser que el Goliat que enfrentaba David era un hombre. Puede ser que el Goliat que tú enfrentas hoy es una enfermedad. Pero hoy sale de esa enfermedad sano, sana en el nombre de Jesús. Puede ser que el Goliat para ti es una crisis familiar. Y hoy Dios te entrega la autoridad para caminar sobre serpientes y escorpiones. Puede ser que para Goliat David era muy pequeño. Puede ser que para los brujos y las brujas dicen: no, este hombre es insignificante. Lo que no saben es que tú estás lleno de poder, estás lleno de fe, estás lleno de gloria, estás lleno de autoridad. Estoy hablando a usted en Instagram. No sé cuánta gente hay conectada. 150 personas. Estoy hablando a usted en Facebook, a usted que nos mira en Facebook, a usted que nos mira en YouTube. No sé cuánta gente tenemos por ahí. 1200 personas. 1200. Le estoy hablando a usted. Usted necesita compartir esto con decenas de personas. Este es el día que Dios te da una victoria que no habías tenido. Que Dios te pone por cabeza y no por cola. Este es el día donde los cielos se abren y destilan gloria. Son tantos años de aflicción, tantos años de lucha, tantos años de prueba. Y voy a decir algo que normalmente nunca digo. En esta misma hora, tú vas a sentir donde Dios te pone armas que tú no tenías. Algunos van a sentir donde Dios les pone una espada. La Biblia dice que hubieron batallas donde se armaron con asadones, se armaron con tridentes, se armaron con martillos, con hachas. Este es el día donde Dios te da armas que tú no tenías, donde Dios te da armas que tú no conocías. Donde Dios vas a sentir cómo el poder de Dios viene sobre ti ahora mismo. He dicho ahora mismo.
Vas a sentir el fuego de Dios sobre todo tu cuerpo. Vas a sentir el poder de Dios sobre tu vida entera. Vas a sentir la gloria de Dios sobre todo tu ser. Vas a sentir el fuego del Espíritu Santo sobre todo tu ser. En el nombre glorioso de Jesús. Son años. Son años. Usted sabía que hay pasajes que son aislados, porque no tienen otro pasaje que sea paralelo, que tenga paralelismo con él. Y al ser un pasaje aislado, entonces no se puede tomar literalmente para decir esto tiene que pasarme a mí. Solo hay una vez en la Biblia donde un hombre llamado Eliseo solo una vez en la Biblia, y lo que voy a reventar es una bomba. Solo hay una vez en la Biblia en que un hombre llamado Eliseo decidió caminar con otro hombre llamado Elías por 30 años. 30 años, 30 años. Y al final se le cae el manto a Elías y a Eliseo le dan una doble porción del espíritu de Elías. Hoy todo el mundo anda atrás de los mantos de los predicadores. Sin temor a equivocarme, la inmensa mayoría de gente ni mantos tiene. Ni manto tiene. Ni mantos tiene. Y entonces yo le pregunté a Dios, ¿por qué Jesús, que es la máxima expresión de gloria en esta tierra, no andaba un manto, no caminaba con un manto? Pedro tampoco tenía manto. Parece que el que tenía manto era Pablo, porque manda a buscar el manto y el capote, que lo había dejado en un lugar. Nunca más nadie volvió a abrir aguas. Jesús caminó sobre las aguas, pero no las abrió. No las abrió. Qué interesante es eso. Parece que en Moisés las aguas se tienen que abrir. Parece que en los profetas como Eliseo y Elías, del agua tiene que salir lo que se perdió cuando se perdió el hacha. Pero parece que en Jesús el agua ni se abre, ni devuelve el hacha que se pierde, sino que más bien nos envían a caminar sobre las aguas. Camina sobre tus temores, camina sobre tus circunstancias. Deja de andar buscando el manto de los hombres. Deja de andar buscando que los hombres te den algo. Levanta las manos porque Dios te va a entregar a ti lo que a ti te pertenece. Te va a entregar lo que es tuyo. Te va a entregar lo que es tuyo y solamente tuyo. Nosotros no estamos transmitiendo en vivo porque hemos tenido unas situaciones y es que el internet aquí es realmente malo. Entonces, el internet no nos ayuda en nada. Y al no ayudarnos en nada, entonces eso quiere decir que estamos en un problema. Entonces lo que estamos haciendo con Daniel es que se están grabando los cultos. Y por la noche, entonces nosotros llegamos, o él llega,
se acuesta muy tarde. Y entonces, al llegar tan tarde, pues se sube la prédica que dimos. Así estamos funcionando en esto. Y agradecemos a Dios por todo lo que Dios está trayendo. Me acaban de informar que India mandó un misil a Pakistán y bombardearon los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, es tiempo de despertar. Hablaba con una hermana de Alemania, dice que la maestra se vistió de bruja, pero la maestra no era maestra normal, era la pastora. La pastora se vistió de bruja y se puso unos cachos para darle clase a los niños. Qué cosa terrible. Y se vistió de negro. Usted no tiene idea la cantidad de brujos y de brujas que hay en el planeta entero ministrando en los altares. Por eso Dios te levanta a ti en este día final para quitar la vergüenza a la gente que te rodea. Tú eres el David de Dios y yo levanto mi mano y te bendigo. Deja de correr atrás de los hombres, corre atrás de Jesús, corre atrás de su presencia, corre atrás de su palabra, corre atrás de su gloria. Y Dios te va a premiar, y Dios te va a honrar, y Dios te va a exaltar de la manera como Él quiere hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de tus hijos, bendigo la vida de tus hijas. Oro para que tu gracia y favor venga sobre ellos. En el nombre glorioso de Jesús. Oro para que el poder del Espíritu Santo los envuelva y la gloria de Dios venga sobre ustedes. La gloria del Altísimo los cubra en el nombre de Jesús. Oro para que el fuego de Dios los llene, los llene, los llene, los llene y los llene en el nombre que es sobre todo nombre. Y el poder de Dios venga sobre sus vidas. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Que Dios me los cuide mucho. Los amamos y los bendecimos. Nunca olvide que ustedes son lo mejor que nos ha pasado. Ustedes son una bendición. Cada país que llegamos son multitud de personas. Ancianos, ancianas, hermanos, hermanas, muchachos, señoritas, niños, niñas que se nos acercan. Y ver gente que me dice, usted es mi pastor. Gente que nos abraza llorando. Quería conocerlo, pastor. Para mí, esa es una responsabilidad muy grande. Los amamos, los bendecimos y agradecemos a Dios por la vida de ustedes. Algunos se acercan con ofrendas. Pastor, es una ofrenda que he guardado. Gracias de corazón. Sea fiel a Dios. Dejemos de ofender a Dios. Dejemos de robar. Dejemos de robar.